Algunas escenas de este programa fueron reconstruidas y algunos de los nombres de los personajes fueron cambiados. Un terrible incendio en una mina de plata está fuera de control. Vi que salía un humo muy denso. Llegué a sentir escalofríos, en verdad. Más de 90 hombres están desaparecidos a 1 kilómetro bajo tierra. A medida que pasaban los días, no creí que hallaríamos a alguien con vida. Durante 7 días, los equipos de rescate lucharon contra el fuego. Las concentraciones de gas eran tan altas que se podía morir a la primera inhalación. Con un método de rescate nunca utilizado, los socorristas descendieron por un pozo de ventilación para localizar a los mineros antes de que quedaran inexorablemente atrapados. Zona de peligro. Zona de peligro. Atrapados. ...110 kilómetros al este de Spokane, Washington, en las montañas del norte de Idaho, existe una región conocida como Silver Valley o Valle de la Plata. Hacia fines del siglo XIX se descubrieron yacimientos de oro, plata y antimonio, y se abrieron numerosas minas. La mayor y más productiva era la mina de plata Sunshine. En aquella primavera de 1972 era el final de un día de rutina para Ben Shepard, reparador de túneles. Había terminado su turno de la noche y se trasladaba en el tren de la mina cuando un colega le preguntó si olía humo. Uno de los hombres dijo: «Huelo humo, ¿hueles humo?», le dije. «Sí, así es». Ray Rudd acababa de encender un cigarrillo. Bajo tierra el sentido del olfato se vuelve muy agudo respecto de otros olores. Nos percatamos de que no olía al sulfuro, no olía a pino. Era bien un olor a humedad diferente. Hasta que salimos estuvimos hablando de que quizás sería conveniente que alguien fuera a controlar. Dado que nadie informó haber visto fuego, el aviso fue ignorado por los supervisores. Cuando Ben Shepard y los otros marcaban su salida, unos 200 hombres estaban ingresando para el turno del día. Entre ellos estaba Ron Flory, de 28 años, y Tom Wilkinson, de 29. Eran amigos y hacía 3 años que trabajaban juntos. La verdad es que he visto ese espectáculo 1 o 2 veces. La mina era muy grande, con cientos de kilómetros de túneles que descendían hasta los 2.000 metros bajo la superficie. Para llegar a su lugar de trabajo en el nivel de los 1.500 metros, Ron y Tom bajaron por el montacargas principal por el pozo Jewel. Luego tomaban el tren de la mina para un recorrido de 3 kilómetros hasta el pozo número 10, donde bajaron los últimos 300 metros hasta el nivel de los 1.500. En algún momento luego de las 10 de la mañana, Tom creyó percibir humo. No creo. Ben Shepard, Ron y Tom no le dieron gran importancia. Los incendios en la mina Sunshine, en el túnel principal, eran muy frecuentes. A veces alguien arrojaba un cigarrillo que encendía un trozo de madera o cualquier cosa. No se le temía al fuego. Pero alrededor de las 10:30, 2 mineros informaron que olieron humo en el nivel de los 1.100 metros. Cuando fueron a investigar, constataron que un humo denso provenía de un sector abandonado de la mina. Un incendio estaba ardiendo fuera de control. En la superficie, el ingeniero de seguridad Bob Longhart recibió un aviso urgente de su supervisor, ordenándole que se dirigiera a la entrada de la mina. Yo nunca fui allí. Nunca. Miré hacia el túnel Sunshine y todo lo que vi fue que salía humo y llegué a sentir escalofríos en mi espalda. El único pensamiento era que esperaba que en verdad no hubiese nadie allí porque la situación se veía mal.
Alrededor de las 11:30, Ron y Tom se detuvieron a almorzar, sin saber aún que un incendio se había iniciado en el nivel de los 1100 metros, 400 metros por encima de ellos. Cuando estaban a punto de comer, Dennis Clapp vino y les dijo que había que evacuar la mina. Nunca se sabe, no nos arriesgaremos. Ordenó que informaran a los otros hombres del nivel de la situación. Ron y Tom aún creían que no había peligro alguno. No nos imaginamos nada de eso. Me alegré por salir temprano. Pero la situación se tornó grave. En el nivel de los 1100 metros, un humo denso estaba llenando el hueco del montacargas principal. Los trabajadores comenzaban a toser y a marearse. El humo es peligroso, pero el monóxido de carbono que lo acompaña es letal. En una concentración lo suficientemente alta, el gas inodoro, incoloro e insípido puede matar en cuestión de minutos. No sabían mucho sobre el monóxido de carbono. No creí que alguien moriría. Aquel día, muchos de los directivos habían asistido a la reunión anual de accionistas. No se había designado a ninguna persona y los supervisores de turno eran reticentes a ordenar una evacuación. Las horas transcurrían y no se tomaba ninguna medida. Finalmente, luego del mediodía, Bob Longhart decidió liberar cierta sustancia en la mina. Este compuesto químico da al gas natural su olor característico y cuando es detectado por los mineros, les indica que deben evacuar la mina. Transcurren unos 20 minutos, desde que se inyecta hasta que se libera en la zona de trabajo. La realidad era que las personas no estaban saliendo y que lamentablemente tenía el convencimiento de que no podrían salir de allí. El humo tóxico forzó al operador del montacargas a abandonar la sala de control. Esta detención del montacargas privó del principal medio de escape a muchos mineros. Ron Flory y Tom Wilkinson acababan de llegar a la estación junto con los otros 7 hombres de su nivel. ¡Apresurémonos! Llamaron al montacargas sin saber que ya no funcionaba. Telefonearon a la superficie para pedir ayuda. Un supervisor les dijo que la situación estaba siendo investigada y lo mejor que podían hacer era enviar a alguien a abrir un tubo de ventilación. Mientras un capataz evacuaba el nivel de los 1100 metros, quitó la tapa de un pozo de ventilación permanente. El pozo de 1,20 metros de ancho conducía directamente al nivel de los 1500 metros. Esperaba que esto proporcionara aire limpio a los hombres que se hallaban debajo. ¡Deprisa! A medida que el humo se tornaba más denso, Ron y Tom tenían dificultades para respirar. Aunque en las minas no era obligatorio el uso de máscaras de oxígeno, en la estación había unos equipos de respiración. Estos equipos convertían el monóxido de carbono en aire puro por medio de una reacción química. Pero la mayoría de los mineros nunca fueron entrenados en su uso apropiado. Los había visto antes. Los vi, pero en realidad no sabía qué eran. Personalmente debo decir que nunca fui entrenado en su uso. Como no tenían mucha fe en su eficacia, los hombres fueron en busca de aire puro. ...600 metros abajo del fuego, el operador Walter Brown se percató de que el montacargas principal no estaba funcionando. Su único medio para llegar a la superficie era el montacargas secundario. Se usaba principalmente para transportar mineral. ¿Qué es lo que había hecho salir a la gente de la mina? Se debe tener un operador subiendo a la gente y también un encargado del montacargas arriba para sacarlos. Cuando Brown llegó al nivel de los 1100 metros, muchos mineros estaban esperando. A diferencia del montacargas principal, el secundario solo podía transportar a 9 personas por vez. Pero Brown se las ingenió para cargar a 12.
En el nivel de los 1500 metros, Ron Flurry, Tom Wilkinson y otros mineros hallaron alivio del humo en el depósito del tren de la mina. El aire era ligeramente mejor. Sin embargo, minutos después, Tom se desvaneció. ¡Tom! ¡Tom! Agobiado por el humo y los vapores, moriría si no recibía aire fresco. ¡Tom! Ron sabía que podía haber aire más puro en el pozo en el lado oeste del nivel. Ron trasladaba a Tom a un tren de la mina y los otros mineros trazaron un plan. Lo llevaré allí. Debe haber aire más puro. Irían a la estación y dejarían una nota para el operador, explicándole que todos esperarían en el depósito del tren. Cuando se percataron de la gravedad de la situación, los directivos de la mina solicitaron la ayuda de la Administración Federal de Minas y a sus equipos de rescate. Dado que este tipo de rescate es una tarea sumamente especializada, solo pueden llevarlo a cabo mineros entrenados. Sunshine tenía un equipo de rescate, pero más de la mitad de sus miembros estaba aún bajo tierra. La noticia del incendio llegó rápidamente a las familias de todo el valle. Frances Wilkinson hacía 7 años que estaba casada con el minero. Fui en mi auto hasta allí y me detuve en el estacionamiento. Entre la gente vi a un hombre con el que Tom había trabajado y le pregunté si Tom estaba allí y dijo sí. Tom volvía en sí lentamente luego de que Ron lo trasladó cerca del pozo de ventilación. El aire que venía por allí era limpio y despejaba el humo. Ron le dijo que los demás vendrían en cuanto llegara el montacargas. Yo creo que el aire es más puro. La puerta tiene humo allí, pero no viene por ese lado. Dejaremos esta nota aquí. De acuerdo. En la estación, los otros mineros habían dejado una nota para el operador. El teléfono no funcionaba y nadie respondía al llamado del montacargas. En minutos, serían vencidos por el humo. Poco antes de la 1, el ingeniero en seguridad de minas Bob Longhart y otros 2 mineros ingresaron a la mina utilizando máscaras de oxígeno. Necesitaban examinar los niveles de oxígeno y de monóxido de carbono en el interior. La llama de la lámpara de seguridad aún ardía. Había disminuido un poco, pero aún ardía. Pero cuando controlé el monóxido de carbono, antes de terminar la mitad de la prueba, que consiste en tomar una muestra en un tubo de ensayo, antes de absorber la mitad del volumen de aire, el tubo se veía negro. Supe de inmediato entonces que teníamos niveles letales de monóxido de carbono. Muchos mineros regresaron para ayudar cuando se divulgó en la comunidad la noticia del incendio. Shep, Ben Shepard respondió al teléfono en la oficina del capataz. Era su amigo Dodd Waitridge, que estaba en el nivel de los 1500 metros. Shep, estamos en los 1500 metros. Sácanos de aquí. Era uno de los individuos más duros, más fuertes que conocía. Él no le temía a nada. Sin embargo, por primera vez percibí temor en su voz y... Doug dijo, Shep debe sacarnos de aquí o moriremos. Y le dije, hacemos todo lo posible. Sabía que lo único que podía hacer por él era tranquilizarlo y decirle que la ayuda estaba en camino. Pero date prisa, por favor. Por favor. En el nivel de los 1100 metros, el montacargas secundario súbitamente dejó de funcionar. ¡Vamos, Mel! ¡Vamos! Walter Brown vio que el operador del montacargas había sido vencido por el humo. ¡Vamos, Mel! ¡Vamos! El operador murió en sus brazos. Ambos montacargas ya no funcionaban. Debía salir. Había estado allí más de 1 hora. Aunque usaba una máscara de oxígeno, el monóxido de carbono en su cuerpo se había acumulado de tal modo que simplemente se desplomó.
Bob Longhart y los mineros Dan Biner y Larry Hawkins seguían evaluando la magnitud del incendio cuando hallaron a Walter tendido en los rieles. Dan Biner se quitó su máscara y la extendió hacia él diciéndole: «Aquí tienes oxígeno, tómalo». Él procuró actuar con la mayor celeridad, sabía que no había tiempo que perder. ¡Respira! ¡Vamos! Respira, ¡Hazlo, amigo! ¡Vamos! Walter les contó lo que había visto. En cuanto la máscara estuvo en posición, dijo: «Todos están muertos». Cuando los 4 hombres se dirigían al tren de la mina, Don se desmayó. Sin su máscara de oxígeno, fue vencido por el humo en menos de 20 segundos. ¡Muévete! ¡Vamos, amigo! Momentos después, la máscara de oxígeno de Larry Hawkins se averió. Dijo: «No puedo respirar». Y le dije: «Intenta hacerlo». Me dijo: «Lo hago, pero no funciona. Moriré». Intenté por último tomarlo y colocarlo en uno de esos carros, pero era un lugar muy estrecho y no pude hacerlo. No pude levantarlo lo suficientemente alto. Lo recosté suavemente y lo dejé. Esa fue una de las cosas más terribles que hice en mi vida. Bob Longhart ayudó a Walter Brown a subir el pozo Jewel y a salir de la mina. Era la 1:30 de la tarde, 1 hora y media después de que se diera el primer aviso de evacuación. 80 hombres lograron salir a la superficie, pero más de 90 permanecían atrapados. Un terrible incendio se había iniciado en la profundidad de los túneles de la mina de plata Sunshine, en el norte de Idaho. El monóxido de carbono saturaba el aire. Luego de dado el aviso de evacuación, 80 hombres lograron salir a la superficie, pero más de 90 seguían desaparecidos y los equipos de rescate en minas aún no habían llegado. Démonos prisa. Sí. Tom Wilkinson y Ron Flory habían hallado refugio en el túnel secundario cerca del pozo de ventilación, en el nivel de los 1500 metros. Esperaban que otros mineros les dijeran que el montacargas estaba listo para llevarlos arriba. Ignoraban que los montacargas estaban inoperables y que los otros mineros de su nivel estaban muertos. Esperaré hasta que regresen. Muy bien. Muy bien. Luego de esperar, Ron decidió ir a buscar a los demás hombres. Ron no se había alejado mucho cuando vio la silueta de un tren en la mina. Tendido sobre los controles estaba uno de los mineros que Tom y él habían estado esperando. Timmy. Intentó comprobar si tenía pulso, pero no pudo hallarlo. Dios. Inmediatamente regresó a contarle a Tom lo que había visto. Alrededor de las 14, 2 horas después de la alarma, los equipos de rescate en minas comenzaron a llegar de todo Idaho y también de Montana, Utah y Columbia Británica. Dennis Clapp, que había advertido a Tom y a Ron del incendio, esperaba que le indicaran qué hacer a continuación. Todos estaban preocupados. Nadie tenía experiencia en nada similar. Y la mayoría solo esperaba descubrir qué hacer. Habían de hecho solicitado la ayuda efectiva de otras minas. Todos querían saber quién había salido y quién permanecía abajo. Sí, trabajamos intensamente. Dado que mitad del equipo de rescate de Sunshine estaba atrapado en la mina, se necesitaban hombres familiarizados con el trazado de la mina para ir bajo tierra. Estoy aquí para demostrar cómo usar este equipo de rescate. Ben Shepard, Dennis Clapp y Don Caparelli recibieron un curso intensivo de rescate en minas. El instructor de la Administración Federal de Minas insistió en que sus vidas dependían del uso apropiado de las máscaras de oxígeno. Esta máscara debe ser colocada herméticamente. Las correas deben estar bien tensas. Nos habló sobre los equipos, nos habló sobre los gases, nos enseñó cómo usarla y cómo purgar la máquina. Realmente hizo que los mineros entendieran que si hacían algo errado, ellos en verdad morirían. Bien, esto debe estar aquí. Necesitamos estar seguros de tenerlo. Abajo no será para nada fácil. Nos dijo una y otra vez que si la máquina se abría, moriríamos.
Las concentraciones de gas eran tan elevadas que con una inhalación moriríamos. Aquí abajo, si la cremallera se rompe, son hombres muertos. Por favor, presten Controlen el atención. Fue un curso intensivo de entrenamiento. Fue algo más que caminar por la mina para localizar a la gente. Había muchas tareas manuales que realizar antes de que pudiéramos llegar donde la gente estaba atrapada. Cuando Ron regresó, le dijo a Tom sobre el operador del tren que había muerto. Me parece que es una buena idea que regresemos. Ambos sintieron que tenían que ir al depósito y saber qué había sucedido con el resto de los hombres. Cuando llegaron allí, hallaron a 4 más de su grupo. Todos estaban muertos. El monóxido de carbono los había envenenado rápidamente y habían quedado paralizados en pleno movimiento. Horrorizados por el hallazgo, Ron y Tom supieron que debían salir de allí y regresar deprisa al pozo de ventilación. A las 3 de la tarde, los equipos de rescate estuvieron listos para ingresar en la mina. Las estimaciones basadas en los cambios de turno elevaban el número de mineros desaparecidos a 93. Antes de buscar sobrevivientes, los socorristas intentarían localizar el incendio. Luego verificarían la condición de los montacargas. Los equipos de rescate estaban divididos en grupos de 4 hombres. Ingresaron en la mina con máscaras de oxígeno con una autonomía de 2 horas. Harry Cogger era parte del equipo de rescate. Supe del peligro que había allí, especialmente con el humo. Cuanto más nos acercábamos al humo, más nos preocupaba que se produjeran filtraciones. Aseguramos nuestras máscaras. Y cuando llegamos al pozo 10 pudimos ver que el humo estaba recirculando, que venía desde abajo, iba a través del nivel y bajaba por el pozo. El humo oscurecía todo. El socorrista John Lang. Cuando penetramos en el humo nos amarramos. Todos teníamos una cuerda amarrada al hombre que estaba por delante. No se podía ver nada. No se podía ver nada por delante. Apenas veíamos nuestra mano así. Los socorristas tuvieron que retirarse porque el humo y el calor bloquearon su paso. En un esfuerzo por despejar la mina, las autoridades revirtieron el flujo de los ventiladores, esperando así despejar el humo. Ron Flood y Tom Wilkinson estaban de regreso en el pozo de ventilación. La temperatura había alcanzado los 38 grados por el fuego que ardía sobre ellos. Hace calor. Tenían calor, estaban fatigados y sedientos. Dado que no habían comido su almuerzo cuando el fuego se inició, tenían comida, pero no mucha. Decidieron racionar sus almuerzos. No sabían cuándo llegaría la ayuda, si llegaba. El primer equipo de rescate regresó a la superficie alrededor de las 16:30. Habían hallado 5 cuerpos, pero a nadie con vida. Familiares y amigos estaban en el estacionamiento, esperando y orando. En el segundo día del desastre, los equipos de rescate en toda la mina procuraban levantar tabiques para detener el humo. Ben Shepard y otros socorristas recién entrenados fueron enviados al nivel de los 1000 metros. La imagen de lo que vieron quedaría por siempre grabada en sus mentes. Puedo recordar los cuerpos y... Por cierto, lo que nos llamó la atención a todos en el equipo fue que esos hombres estaban allí, estaban distendidos, era como si estuviesen bebiendo café o comiendo algo. Nunca sospecharon que se trataba de una emergencia. John Caparelli acababa de cumplir 22 años. Tuvimos que caminar entre toda esa gente y yo no reaccioné hasta que
hasta que pude ver lo que había sucedido. No fui tan valiente entonces. Ahora, cuando se ve que sus amigos murieron allí, uno se percata de la gravedad de la situación. Se dijo a los socorristas que por el momento dejaran allí a los muertos. Su tarea debía concentrarse en la búsqueda de sobrevivientes. No podíamos dejar de sentir lo que sentíamos. Había que continuar, había que seguir adelante, intentar ayudar y hacer lo mejor que se pueda. A 1500 metros bajo tierra, Ron Flory y Tom Wilkinson se habían instalado. Bien, descansemos. Todo lo que podían hacer era esperar que alguien los localizara donde el aire aún era bueno. Empleando tablas y sacos de arpillera, armaron camas y se turnaron para intentar dormir. 72 horas después de la evacuación de la mina, los socorristas llegaron al nivel de los 1100 metros. Un derrumbe causado por el incendio les impidió llegar al montacargas principal. El fuego se inició en el nivel de los 1000 metros y quemó tanta madera que todo se desplomó. Cuando se derrumbó, no solo obstruyó el medio de transporte, sino que también rompió el tubo de aire comprimido de 30 centímetros de diámetro y desconectó 14.000 voltios. El derrumbe causó la pérdida de energía del montacargas principal, fundamental para llegar a los niveles inferiores. Repararlo tomaría días y el aire seguía siendo tóxico. Los socorristas estaban ahora en un punto muerto. Habían recuperado a 30 de los 93 mineros desaparecidos. Era una carrera contra el tiempo si pretendían hallar a alguien con vida. Necesitaban otro plan. Después de los primeros días, no creí que hallaríamos a alguien con vida. La motivación era solo el trabajo hecho. Pero, por supuesto, siempre había una posibilidad. Siempre existen los milagros. ¿Nos llamó? Sí. Al cuarto día, la Administración Federal de Minas propuso bajar una cápsula a través del pozo de aire de 1,20 metros de diámetro. ¿Está claro? Los socorristas sabían que había hombres trabajando cerca del pozo de ventilación y que era el mejor lugar para hallar a alguien con vida. 2 hombres en la cápsula. Aunque la cápsula era para 2 hombres y fue construida por la Comisión de Energía Atómica, nunca había sido utilizada para un rescate en una mina. Los socorristas sintieron que lo más difícil de la operación sería atravesar el pozo de los 300 metros que tenía una forma irregular y estaba colmado de fragmentos de roca sueltos. Cuando enviaron esa cápsula con alguien dentro, pensé que estaban locos. Si caía una roca y atascaba su paso, no podrían jalarla de regreso. Se rompería el cable. ¿Y qué haríamos entonces? ¿Qué? Quedaría varado allí. El inspector de la Administración Federal de Minas, Wayne Kanak, fue elegido para conducir la operación. Quedaban sin explorar muchas partes de la mina. Habían hallado a solo 40 personas cuando ingresamos. Quedaban aún 50 personas desaparecidas. Hasta que no saliera el último minero, siempre había esperanza y fue la razón por la que seguimos enviando misiones e hicimos lo que hicimos. El mayor problema con el plan fue la ubicación de la cápsula. Estaba en Nevada y tomaría 2 días traerla a la mina. Pero sin otra opción, los socorristas la solicitaron. Tras llevar más de media semana atrapados, Ron y Tom decidieron ir a la estación para intentar telefonear nuevamente. Allí hallaron a otros 3 mineros muertos. El montacargas nunca regresó a buscarlos. Bobby. Ron intentó telefonear esperando que alguien respondiera a su llamado. Pero la línea estaba cortada. Estaban solos a 1500 metros bajo tierra. En ese momento se percataron de que el incendio había afectado más que solo su nivel. Es un gran incendio.
Los hombres tomaron toda la comida y cigarrillos que pudieron hallar y regresaron a su campamento improvisado. En el exterior, los ánimos estaban decayendo. Con cada nuevo cuerpo que se descubría, se oían los llantos de una nueva familia. Los socorristas tenían instrucciones de no revelar a nadie detalles de lo que veían bajo tierra. Tuve que caminar entre las familias, entre las viudas y también entre los hijos. Yo era un muchacho de 22 años que solo había estado en una mina y sabía que su esposo estaba muerto, lo había visto. Para mí era muy difícil caminar entre ellos y, por supuesto, todos me hacían preguntas. Fue muy difícil, muy difícil. Seré honesto con ustedes. Desde el segundo día del incendio y mucho tiempo después, me despertaba en medio de la noche y lloraba por la pérdida de vidas y por el estado en el que los cuerpos estaban cuando se los recuperaba. Fue un momento muy triste para todos. Fue desgarrador. Pero Francis Wilkinson creía que su esposo estaba vivo, sin importar lo poco alentador que pareciera. La primera noche que estuve allí me dispuse a orar. Sentí una gran paz, como si Dios me dijera, Él está en mis manos. Entonces supe que estaba bien. Y a partir de ese momento no me importó lo que me dijeran. No me importó, lo sabía. Hacia el final del quinto día, el número de muertos ya se elevaba a 42. Según las autoridades, faltaban aún 51 hombres, y las posibilidades de salvarlos disminuían a cada instante. Una cápsula de rescate a 1 kilómetros de distancia era su única esperanza. Durante casi una semana, los equipos de rescate que buscaban a los mineros atrapados habían visto bloqueado su paso por los derrumbes y el humo denso. Se desarrolló un plan audaz para bajar una cápsula de rescate por un estrecho pozo de ventilación. Aquí, intenta dormir un poco. Bajo tierra, Tom Wilkinson y Ron Florey habían logrado sobrevivir en un pequeño saco de aire. La comida que habían tomado de los mineros muertos los mantenía vivos. Finalmente, 7 días después de que se diera el aviso de evacuar la mina, llegó la cápsula de rescate. Construida por la Comisión de Energía Atómica, la cápsula nunca había sido probada en una situación de emergencia. ¡Con cuidado! Pero era la última opción de los socorristas para llegar a los niveles inferiores. Wayne Kanak estuvo a cargo de la misión. Toda nuestra gente parecía pensar que si había un lugar en la mina donde podía haber sobrevivientes, era el nivel de los 1500 metros porque allí podía haber quedado aire fresco durante el desastre. Ron Florey y Tom Wilkinson llevaban ahora una semana atrapados en el nivel de los 1500 metros. Se acaban las provisiones. Casi no les quedaba comida. Si no llegaba ayuda pronto, no sabían cuánto más podrían resistir. Los socorristas en otras partes de la mina aún luchaban contra los efectos del incendio. La última vez que salí y me efectuaron un análisis de sangre, el doctor Nettinger me extrajo sangre y me dijo, tu nivel de carbono es 54. He examinado a hombres muertos con un nivel inferior. Me dijo, no puedes regresar. Cuando salí fui llamado por los médicos. Ellos querían saber cuánta gente se preveía en el hospital. Y les dije, basándome en lo que hallé, no creo que vaya nadie. Pero hasta no estar seguros de que no había más sobrevivientes en la mina, tendríamos la esperanza de que hallaríamos a alguien. A las 9 de esa noche, la cápsula inició su descenso experimental. El humo se había despejado en el nivel de los 1100 metros.
Wayne Kanak y otros socorristas descenderían a través del pozo de ventilación de 1,20 m de diámetro hasta el nivel inferior. No nos pareció demasiado aterrador. Solo hicimos nuestro trabajo y nadie ignoró el peligro, pero intentábamos minimizarlo a través del entrenamiento y de los equipos que teníamos. ¿Estás listo, Don? La cápsula fue bajada por el pozo con un cable. Los hombres equipados con 6 horas de oxígeno iniciaron su viaje de 350 metros. Mientras la cápsula fue bajada por el pozo, nuestras manos mantendrían a la cápsula centrada para que no se atascara. No era necesario que la guiáramos todo el tiempo. Debíamos guiarla en algunos lugares estrechos y algunos lugares irregulares, si no avanzaba sola. Controlaban constantemente la presencia de monóxido de carbono en el aire. Los niveles eran aceptables. ¿Se ve bien? Bien. Mientras descendían, también desplegaban un cable de teléfono para poder comunicarse con los socorristas de la superficie. Teníamos una comunicación constante con los hombres del montacargas a través de un teléfono que estaba sujeto al cable de salvamento para que pudiéramos decirles vayan más despacio o más rápido, o simplemente decirles dónde estábamos y si teníamos problemas. Pero el descenso no fue en absoluto fácil. Dado que el pozo era solo 30 centímetros más ancho que la cápsula, las rocas que sobresalían dificultaban su avance. Las rocas debían ser quitadas. Muy bien. Teníamos una barra con un extremo punzante y un extremo plano que picaba o quitaba las rocas sueltas que había en las paredes del pozo. Fue un trabajo sumamente complicado. A menos de 300 metros debajo de los socorristas, Ron y Tom, debilitados por el hambre, estaban perdiendo las esperanzas. Era imposible para ellos imaginar por qué les tomaba tanto tiempo a los socorristas llegar a ellos. No tenían idea de que toda la mina había dejado de operar por el incendio, ni de cuántos hombres habían perecido. Tras bajar unos 50 metros, los socorristas llegaron a una parte curva del pozo. Tuvieron que cambiar la cápsula de sitio, esperando poder sortear la obstrucción. ¡Deprisa! Pero no funcionó. Tendrían que quitar las piedras, perdiendo un tiempo valioso. Bien. Ya veremos. Tras 4 horas, la cápsula regresó al nivel de los 1100 metros. ¡Vamos! ¡Dense prisa! Los hombres estaban exhaustos. No habían podido quitar las rocas suficientes para que la cápsula pudiera ir más profundo. De acuerdo, llegamos a una curva. Pero debían continuar. Bien, pero que sea rápido. 2 socorristas más trabajaron toda la noche para quitar los fragmentos de roca. Los socorristas esperaban que si había hombres vivos, podrían llegar a ellos en pocas horas. Después de trabajar toda la noche, los diferentes equipos de rescate finalmente pudieron abrir un paso para la cápsula. Poco después de las 7 de la mañana del 8º día, Wayne Kanak y otros socorristas llegaron al nivel de los 1500 metros. Muy bien, llegamos. Resistan. De acuerdo. Oh, sí. ¿Estás bien? Muy bien. Se ven bien. Examinaron el aire. Estaba bien. Bien, quédate aquí. Iremos a echar un vistazo. Era espeluznante. No se veía ni oía nada. La temperatura era de unos 43 grados. Hacía calor. Cuando los socorristas comenzaron a avanzar hacia el este por un túnel secundario, hallaron humo y se colocaron inmediatamente sus máscaras de oxígeno. Avanzamos unos 30 o 50 metros y nos deteníamos, controlábamos el aire y conectábamos el teléfono. Llamábamos a la base, les decíamos qué hacíamos, qué habíamos visto. Entonces nos desconectábamos del cable y avanzábamos otros 50 o 100 metros. Cerca del pozo de ventilación, Ron Flory se despertaba. A lo lejos vio lo que parecía ser una luz. Mira, creo que vi unas luces. ¿Estás loco? No, mira, en serio. Despertó a Tom y le dijo que había visto algo, pero Tom no le creyó. Ron insistió y apagó la luz del tren para estar seguro.
Finalmente ambos vieron las luces y comenzaron a golpear los rieles para llamar la atención de los socorristas. Oímos un golpeteo en los rieles y obviamente supimos que había mineros vivos. Les gritamos que permanecieran allí porque sabíamos que el aire era bueno donde estaban, pero había unos 200 metros entre nosotros y ellos y no sabíamos cómo estaba el aire allí. Wayne Cannack había hallado a Ron Flory y a Tom Wilkinson. Creo que no podían creer que hubiese alguien allí. Parecían estar lúcidos. Y respondían a lo que les preguntábamos. Respondían a todo. Wayne llamó a los hombres que estaban arriba. Tengo un par de sobrevivientes aquí. ¿Están heridos? No, están bien, realmente bien. Ron Flory y Tom Wilkinson. Creo que lo único que sentí fue un gran alivio. Sabía que se había acabado. Nos habían hallado. Íbamos a salir. Los que estaban en el exterior se llenaron de alegría al oír la noticia. ¡Dios mío! Todo lo que oímos fue que había 2 hombres vivos. Entonces el gerente de la mina vino hacia nosotros y nos dijo que eran Tom y Ron. No puedo describir cómo me sentí. Fue alegría, regocijo, paz, felicidad, gozo. Dios, qué alegría. Ron Flory fue subido al nivel de los 1100 metros. Fue tanto tiempo. En verdad estoy tan feliz de que me hallaran. Insistió en que esperaría a su amigo. Recuerdo perfectamente que cuando llegamos a la estación en Jewel, querían subirnos a una camilla y también querían cargarnos en ella. Pero habíamos decidido que caminaríamos. Queríamos salir caminando. Cuando finalmente emergieron de la mina, fueron cegados por las luces de las cámaras. Cuando comenzamos a salir y abrieron las puertas, las luces nos cegaron y la gente nos gritaba. Bien, nunca nos imaginamos que en ese momento habría tanta gente vociferando. Realmente nos estaban gritando. Fue un milagro hallar a esos 2 hombres. Puedo recordar que al mirar, todos, incluso los que reconocíamos como familiares de los que habían muerto, estaban allí con una sonrisa en su rostro. Una gran sonrisa. Creo que fue un momento de alegría. Los hombres fueron llevados al hospital. Fuera de la pérdida de peso y la deshidratación, su estado era bueno. Permanecieron en observación toda la noche y fueron dados de alta a la mañana siguiente. Cuando Tom y Ron finalmente fueron hallados, fue un destello de esperanza. Teníamos la leve esperanza de que si ellos estaban vivos, entonces podríamos hallar a otros con vida. 3 días después de que Ron y Tom salieron de la mina, se recuperó el resto de los cuerpos de los mineros. No hubo más sobrevivientes. En total, 91 hombres perdieron su vida. El desastre de la mina Sunshine fue el segundo en importancia en los Estados Unidos. John Caparelli fue uno de los últimos en abandonar la mina cuando se interrumpieron las tareas de rescate. Cuando salimos de la mina, estaba vacía. No había más gente. Todos se habían ido. Entonces me fui, regresé a mi casa y por supuesto mi esposa me recibió en la puerta. Y en ese momento perdí totalmente el control. Entonces fui al baño y me puse a llorar sin cesar. Varios días después, viví una situación de verdadera angustia. Cuando las cosas se enfriaron, cuando retomé mi ritmo normal y tuve tiempo de meditar,
Fue entonces cuando tomé conciencia. Como resultado del incendio, cuya causa nunca pudo ser establecida con certeza, se creó la Administración Federal de Seguridad y Sanidad en Minas. Quizás se crea que los 91 cascos deberían estar presentes en esta sala. Sus voces silenciosas serán oídas y deben ser oídas, porque hay hombres que volverán a trabajar en esta mina llamada Sunshine. Además de normas de seguridad más estrictas, el nuevo organismo oficial ordenó que todos los mineros debían llevar equipos de respiración de emergencia y que debían ser entrenados en su uso. Pero la verdadera lección de la tragedia fue mucho más personal. Creo que principalmente no se debe dar nada por sentado. Hay que tener fe en algo porque no se sabe qué puede depararnos la vida al día siguiente. No somos dueños de la vida. La mina Sunshine cerró sus puertas en el año 2001. Pero el recuerdo de aquel hecho trágico sigue vivo. Una estatua con los nombres de los 91 hombres que perecieron es un recordatorio constante para todos los que visitan Silver Valley. Versión en español, Palmera Record.